Hola, hola Virgo, te saluda Emanuel de tu canal El Mensajero de la Luz y hoy vamos a ver tu lectura en general y examinar tu conexión con las cartas y ese consejo que las cartas tengan para ti, Virgo. Vamos entonces a revolver las cartas. Te pido que conectes con esa energía y vamos a hacer esta lectura pidiendo a los ángeles, a los arcángeles y seres de luz que nos acompañen y guíen en la lectura. Vamos a ver entonces qué nos quieren decir las cartas o qué nos muestran las cartas en el pasado reciente. Bueno, Virgo, estas primeras cartas nos hablan de alguien que podría haberse enamorado de ti. Este dos de bastos y la carta de los enamorados nos hablan de alguien que te está viendo con sentimientos profundos. Incluso es alguien que se proyecta un futuro contigo. Además, la carta de la estrella nos habla de que para esa persona tú eres esa ilusión. Sin embargo, este 4 de copas podría estar mostrando que esa persona tiene dificultades para llegar a ti. Podría tratarse de que tú en este momento sientas que quieres estar solo o sola, o que incluso si ya conoces a esa persona, pues como que no te imaginas en una relación con esta persona, ya sea porque consideres que no esté a tu alcance o que esa persona no pueda ser la indicada para ti, Virgo. Pero sí está claro que para esta persona tú eres el centro de su atención y es posible que esta persona crea o suponga que tú sientes lo mismo. Eso en cuanto al pasado reciente. Veamos en la situación presente qué nos indican las cartas. Por este lado, lo que nos dice el tarot es que esta persona no tiene el poder de controlar esos sentimientos que tiene por ti. Esa persona definitivamente se ha enamorado y aunque en estos momentos siente la necesidad de decirte lo que siente, pues como que no se atreve o tal vez no ve la oportunidad contigo. Tal vez es una persona que siente miedo de que al confesarte ese amor, pues no reciba una respuesta positiva de parte tuya, que tal vez tú no accedas a iniciar este camino a su lado. Mirando este 3 de bastos, nos damos cuenta de que en algún momento esta persona se va a acercar a ti para decirte lo que quiere contigo. Esta carta nos habla de iniciar ese movimiento, de dar pasos. Este 2 de copas nos habla de que esta persona presiente que después de un tiempo tú vas a poner atención a sus intenciones y es como que intuye que ustedes tienen un futuro juntos. Eso en cuanto a la situación presente. Veamos en el futuro cercano qué nos indican las cartas. Bueno, Virgo, estas dos cartas hacen ilusión al futuro cercano para ti y para esa persona. Lo que pasa aquí es que para esta persona la situación va a tornarse un poco complicada, como le indica este 7 de espadas, porque aunque va a tomar el impulso de confesarte sus sentimientos y sus intenciones, en realidad no es una persona que tenga plena libertad para ofrecerte todo lo que tú necesitas, Virgo. Incluso yo diría que a menos que tú no ahondes en esta situación, esta persona no te va a decir todo lo que tiene que decirte y de sus limitaciones. Estas dos cartas nos hablan de que esta persona va a tener mucha dificultad para ser totalmente honesto contigo, Virgo. Si bien es cierto que se ha enamorado de ti, pues no está en las circunstancias idóneas para iniciar una relación contigo. Y es precisamente esa parte de su vida la que va a tratar de mantener encubierto. Aquí el tema para ti, Virgo, es que esta persona se va a dejar llevar por sus sentimientos hacia ti.
y te va a ofrecer algo de lo que realmente no está seguro si podrá mantener a futuro. Y es que en algún momento tú, Virgo, vas a percatarte de esta situación y vas a entrar como en una situación difícil en la que hubieras preferido no saber de sus sentimientos, que era mejor seguir en soledad por un tiempo. Veamos la conclusión final, la carta de la conclusión final. Bueno, Virgo, esta carta nos dice que después de que todo esto suceda, tú vas a decidir apartarte de esta situación porque no quieres ningún tipo de conflicto, que prefieres estar solo o sola antes que estar sufriendo por amor. Y fíjate que se trata incluso de un amor verdadero, como lo mostrábamos en la carta de la estrella. Lo que siente esta persona por ti es algo real y profundo. Eres esa ilusión para esta persona. Incluso si miramos este 2 de copas, nuevamente nos podría estar diciendo que para algunos de ustedes, Virgo, ya ha habido momentos de cercanía y manifestación de afecto con esta persona, momentos de unión. Sin embargo, esta persona no es una persona que vaya a desistir de sus intenciones contigo, al menos por un largo tiempo. Entonces, Virgo, aquí lo que viene para ti es una etapa de duda, porque sabes que con esta persona tienes una conexión, pero no te sientes cómodo o cómoda con las circunstancias en las que esta relación pudiera darse. Bueno, Virgo, ya sabes que lo que no resuene contigo, déjaselo al universo. Te envío un saludo de parte de tu canal El Mensajero de la Luz. No olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita. Gracias, amigos de Virgo.